días a todos. Quiero compartir con ustedes un poquito hoy el tema que siempre nos está tocamos antes de Pesaj, y es la pregunta que muchos me hacen todo el tiempo. A ver, preguntan la Biblia, ¿por qué hay tantas costumbres en Israel? ¿Por qué yo no puedo comer tal y tal cosa y mi esposa o mis suegros que son de otra diáspora sí pueden comer tal y tal cosa? La famosa pregunta antes de Pesaj, Gabino, ¿por qué no podemos Ashkenazim, somos de corriente occidental del pueblo judío, ¿por qué nosotros no podemos comer kitniot en Pesaj? Eso es el tema. Kitniot significa semillas como arroz, como garbanzos, frijol, etcétera, maíz, todo este tipo de productos que son de granos, normalmente de la tierra, que el mundo occidental lo decretó no comerlo en Pesaj. Por otro lado, en el mundo oriental del pueblo judío, sí lo coman. Obviamente lo están revisando 3 veces antes de Pesaj, lo compran adecuadamente, etcétera. Tienen sus requisitos, pero sin dudas, en la mesa de Pesaj Ashkenazí, arroz no puede existir, y en la mesa de Pesaj Sefaradí, arroz está plenamente sobre la mesa. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que para un judío eso está totalmente no aceptado, prohibido, y para el otro judío lo mismo está permitido, bienvenido y delicioso, etc.? Obviamente que para responder como un ejemplo, y hay muchos detalles en pero para responder de una manera general tenemos que ver y captar todo en un minuto, toda la historia del pueblo judío, que es la historia donde estamos hablando entre redención y diáspora y redención, y todo el desarrollo, la mayoría del tiempo del desarrollo judío no pasó históricamente en la tierra de Israel. Vamos a hacer un repaso rápido. Ustedes recuerdan la línea bíblica, sin hablar de años, sino hablando solamente de hechos históricos uno atrás del otro. El pueblo judío sale de Egipto, eso es la fiesta de Pesaj. Salimos de Egipto, pasamos 40 años en el desierto, luego época que Moshe murió y se traspasó el liderazgo a Yoshua. Es el primero que cruzó con la Israel y entró a la tierra de Israel. De hecho, la fiesta de Pesaj fue festejada 2 veces, una vez en Egipto, otra vez un año después en el desierto de Sinai, y durante 38 años no han festejado Pesaj. Solo cuando van a entrar con Yoshua a la tierra de Israel, ahí van a hacer Pesaj. Entraron a la tierra de Israel algunos días antes de Pesaj, hicieron Brit Milá a todos aquellos, circuncisión, todos aquellos que no lo tuvieron, y después hicieron por la primera vez Pesaj de una nueva generación que se nació en el desierto y no conoció esta fiesta. Durante toda la vida, en esta primera época en la tierra de Israel, hay guerras y conquistos, y ustedes se conocen probablemente la época donde llega al final la época de los reyes, que empiezan a construir David Amelech. Antes había Shaul, el rey David, luego su hijo Shlomo, que construyó el primer templo, etc. Toda esta época de los reyes que se terminan en Eretz Israel, en general, en esta época, también en el mundo en general, no hubo tantas preguntas y avances que necesitaba investigación legal, investigación pragmático que hay que hacer. Y el motivo fundamental, primero no habían preguntas, las cosas eran claras. ¿Por qué? Segundo motivo, había conexión y comunicación todo el tiempo entre el pueblo y el Todopoderoso. Hay templo, hay profetas, hay Kohanim, sacerdotes,
hay Urim Vetumim, que era pectoral, donde comunicaba a Hashem con Am Israel, Dios con el pueblo judío, y contaba, no habían dudas, no habían, si hay algo que hay que aclarar, hay conexión más directa. Y es oportunidad de aclararnos a veces, no nos damos cuenta que nosotros muchas veces interpretamos en vez de preguntar. En paréntesis, nos dice alguien, a un amigo, o la pareja, o un hijo, o papás, nos dicen algo. Muchas veces en vez de preguntar y aclarar con ellos, con el otro lado, a ver, te entendí de tal y tal forma, ¿qué es lo que realmente querías decir? Nos estamos haciendo un análisis y sobreanálisis, interpretación y conclusiones, y todo esto nos pasa en la cabeza, pero no necesariamente era lo que el otro nos quiso decir. Cuando hay un tiempo de comunicación clara, hay manera de preguntar a Dios, a ver, ¿hay que salir a esta guerra o no hay que salir a esta guerra? Eso hay que hacer, eso no hay que hacer. Cuando hay una comunicación directa, no tenemos que interpretar, no tenemos que analizar, lo podemos preguntar. Eso es en general la época donde hay profetas en Israel, en el pueblo judío, la época bíblica. Pero luego de esto entramos a la primera diáspora y ya hay necesidades de hacer algunas modificaciones en esta metodología, porque en diáspora no hay comunicación directa. Eso es el concepto de diáspora. Papá nos sacó de la casa y nos dijo, ahora no van a poder hablar conmigo directamente. Entonces hay que hacer otro tipo de vida. Ya no hay casa, no hay templo, en cambio empiezan a ser sinagogas. Hay que conectarnos en conexión. ¿Cuál es la manera de conectarnos en conexión? Será la carta que Dios nos dio. Es el libro de la Torah. Hay que empezar a leer en la Torah. Hay que empezar a estudiar la Torah. Hay que empezar a conocer la Torah. En este sentido, antes la Torah existió. Claro que existió. Era el libro sagrado. Pero el acceso al libro era por los más inteligentes. La mayoría tenían conexión directa. Después que ya no hay conexión directa, entonces ¿qué hacemos? A través de la carta, a través del libro de Torah, a través del estudio. Todo esto llega a un punto más claro cuando regresaron a vivir en la tierra de Israel en el segundo templo. Ahí ya no se regresó la comunicación como era en el primer templo. El segundo templo, por ejemplo, no bajó fuego del cielo para comer a los sacrificios. En el primer templo bajaba siempre fuego del cielo. Habían otros símbolos que en el primero sí tuvieron y en el segundo no. Se perdió la conexión, se perdió la cercanía. Sí se regresaron, sí hicieron, sí trabajaron, pero ya con otras modificaciones. Y esta época del segundo templo, tanto en su existencia como casi a su final, estamos hablando de una época grande, lo que tenemos en cambio de comunicación directa es aprender de comunicar a través de interpretar. Es un tema muy, muy grande. ¿Cómo se comunican a través de interpretar? ¿Cómo sabemos que lo que estamos interpretando realmente eso es la palabra? ¿Cuál es la certeza que no estamos haciendo error? Todo lo que podemos hacer a través de aclaración en un diálogo directo, tendríamos que recibir, buscar, inventar metodologías para poder sacar y entender toda la verdad, aun cuando no hay la respuesta clara. Del otro lado, así son. Es un tema para hablarlo en otra ocasión profundamente, conociendo las fuentes. Pero para nosotros, eso es la época que empezó la exploración, si podemos decir, de todo lo que es el estudio de la Torah. Estos estudios de la Torah
permitieron responder a las preguntas modernas, permitieron comparar con distintas fuentes, permitieron investigar cuál tendría que ser la respuesta hacia un nuevo invento, una nueva realidad, una nueva situación que nos tocó o nos pasó en la vida en general, y cuál será la respuesta judía. No se olviden que en estos mismos momentos, estos mismos tiempos, también en el mundo se desarrolló la filosofía, se empezó a desarrollar las matemáticas. Estamos hablando de obviamente todo eso en la época griega, podemos hablar luego a la época romana, donde la construcción, ingeniería, todo lo que es estética, etcétera, que está desarrollando, y obviamente hay preguntas sobre también en el mundo judío, y las preguntas tienen que tener respuestas, y estas respuestas fueron a través de análisis, investigación, comparación de fuentes y etcétera. Si brincamos más adelante, llegamos a la segunda diáspora, por lo cual es la diáspora que hasta hoy en muchos aspectos todavía la estamos viviendo, simplemente al nivel que somos comunidades fuera del Estado de Israel, fuera del lugar, entonces todavía existe de una manera diáspora. En la diáspora, si en el segundo templo, para poder tomar decisiones finales, hubo mecanismo dentro del pueblo judío para que no cambiamos de ser 2, 3, 4, 5 o más pueblos. El mecanismo era un parlamento, un lugar donde se juntaron, Sanedrín se llama en el idioma de la Mishnah, donde se juntaron todos y ahí tomaron las decisiones. Hay discusión si era por mayoría, o tendrían que convencer uno al otro, o tendrían que traer pruebas sin hablar, etc. Pero hubo un mecanismo interno judío para poder tomar una sola línea en halajá. Ya cuando este mecanismo dejó de funcionar, por distintos motivos, tantos motivos exteriores, por gobiernos que no permitieron la existencia, porque era como el parlamento judío, como hoy, el parlamento que toma decisiones legales. Ellos también tomaron decisiones legales hacia el pueblo judío. O por motivos internos, que de vuelta no es el tiempo de hablar por qué. Entonces empiezan a tener quórum chiquititos en zonas. Hay zona A que tiene su Beidín, su tribunal que dictaminó ley, y hay otra zona. En esto mismo, en algún momento tuvieron reglas para que no empieza, volvieron a tratar de poner reglas para que no empiece la división, volvieron a tratar de poner algunas reglas de vuelta de comunicación. Comunicación nos lleva a unión, interpretación nos lleva se explora, pero separa. Salimos a la segunda diáspora, y con años se empezó, el pueblo sale y se empieza a moverse a dos lados fundamentales, de vuelta no necesariamente todo por decisiones internas, muchos de ellos eran decisiones externas, guerras, dominio cristiano contra dominio musulmán, estados, imperios, impuestos, necesidades, pero se empezaron a expandirse en distintos lados. Como no siempre había comunicación entre un lugar a otro lugar, como no siempre había el mismo desarrollo, la misma pregunta que hay en un lugar como en el otro lugar, como no siempre se podía expresar exactamente las situaciones que están pasando, entonces lo que sucede es que cada lugar y lugar inventó o desarrolló, su sistema de tomar decisiones, su Beidín, su tribunal, su Sanedrín chiquitita,
para tomar decisiones. Obviamente que hay decisiones grandes donde dijeron, esto no lo vamos a hacer. Por ejemplo, decidieron de dejar de juzgar en tema de propiedades, de dinei mamonot, en todo lo que está conectado entre leyes que uno quiere quitar o declarar contra el otro y obligando a uno a pagar al otro. En cambio, lo que hicieron era comunicar, dialogar, tratar de sentar a los dos y demostrar cuál es alajá a través del estudio, pero ya no imponer o obligar con fuerza, con castigo, etc. También dejaron de juzgar cuando alguien hizo un crimen que la Torah dice que en tal y tal situación puede llegar a merecer la pena de muerte. También dejaron de tocar estos temas. ¿Y qué dijeron? Ya no hay templo en Jerusalén, no estamos sentados ahí, no tenemos la presencia divina claramente con nosotros. Significa para nosotros es demasiado para interpretar, es demasiado para analizar. Necesitamos para decidir si uno tiene que morir o no, queremos que Dios esté con nosotros de una y otra manera. Y eso se fue quitando cuando salieron a la diáspora. Con años en diáspora, obviamente, el mundo nos hace preguntas. El mundo nos pone en situaciones distintas. Hay situaciones sociales y situaciones con el gobierno y situaciones que están conectadas a inventos nuevos, económicos, medicinas, científicos, muchos aspectos de la vida que hay preguntas hacia el pueblo judío. ¿Y ustedes qué opinan sobre este? En la época moderna, obviamente, todo el tema de la tecnología es un tema que hay que verlo en distintos aspectos, por distintos motivos. Estamos después de la fiesta de Purim, la famosa pregunta, si se puede oír la Megilá en videoconference, en una comunicación viva, pero no presente. Si se puede oír el rezo, si se puede participar de esta manera. Igual como estos tipos de preguntas que el mundo que inventó la tecnología y todo lo que significa hace las preguntas, igual que estas mismas preguntas tienen espectro muy grande de responder y de hablar. Lo mismo sucedió con las preguntas que empezaron a hacer en la época de la diáspora, cuando estamos hablando de 2000 años, de muchos tiempos que no había comunicación entre distintas comunidades, distintos centros, y cada lugar tendría que desarrollarse por sí mismo. Más todavía, muchas veces había necesidades locales en reducir, en decretar, en decir, eso quizás está permitido, pero no lo vamos a hacer. Un ejemplo muy famoso de eso es la prohibición que tomaron a prohibir la poligamia. Explico. Acorde de la Biblia, un hombre puede tener más que una mujer. O sea, el concepto de una familia era un hombre con varias mujeres y cada familia era tipo tribu, lo que llamamos hoy. Con las épocas y lo que estamos hablando, en el mundo la poligamia fue prohibida. Vino una llamada interna hacia el pueblo judío y dijeron, vivimos en un contexto. En este contexto hay muchas necesidades económicas, culturales, sociales, educativas. Vemos que no es bueno que sigamos con este concepto de un hombre con varias mujeres. La Torah dice está permitido, pero nosotros hoy vemos que no va con la época que estamos. Por lo tanto, hicieron un decreto. Y el decreto fue que un hombre no vamos a permitir socialmente, en la comunidad, no vamos a permitir
que un hombre esté casado con más que una mujer a la vez. Hay otras decisiones de tal. Esta decisión al principio fue aceptado en el lugar donde lo hicieron. El rabino que lo llevó se llamaba Rabbeinu Gershom Meor HaGolah. Poco a poco este decreto fue expandido a muchos lugares, pero hay un solo lugar donde este decreto no llegó. El lugar era en el sur, ahí abajo, un estado que su nombre es Sheman. Hasta hoy, en este lugar, la poligamia es parte de la vida judía. Hay familias donde es solamente un hombre casado con más que una mujer. Y estamos hablando de años donde ya todo el mundo judío conoce esta prohibición y aceptaron la prohibición sobre ellos. Ahí no fue aceptado. Es un ejemplo para que entendamos entonces que lo que sucede es que durante los años, las historias, las faltas de comunicación y las necesidades de redactar, de poner reglas, límites, conceptos, decretos para poder guiar al mundo judío que no se pierde tanto internamente y también con el exterior. Por eso en cada lugar hicieron sus decretos. Kitniot en Pesach, empezamos con para terminar. Nosotros, en el mundo occidental, fue decretado Kitniot. Hay discusiones, cuál es el fundamento, no lo voy a entrar ahora. Pero en el mundo occidental, en Europa, decidieron de decretar que Kitniot será prohibido en Pesach. En el mundo oriental no han recibiendo el decreto, ni siquiera lo escucharon. No tuvieron la misma pregunta, o si quieren, respondieron diferente. Cuando volvió comunicación entre los dos mundos, vimos que hay ciertos decretos en un lugar, hay ciertos decretos en otro lugar. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Qué se hace? Inclinaron todos, en un solo concepto, en un solo acuerdo. Nosotros recibíamos nuestra Torah no porque un buen día alguien se fue y encontró un libro y la empezó a interpretar. Recibíamos la Torah de Moshe. Moshe nos regaló de Hashem, de Sinai, de la montaña de Sinai, a todo el pueblo. Recibíamos Torah porque oímos la voz de Dios saliendo del cielo, pero hasta que nos llega, vamos a conservar cada quien su línea, vamos a conservarnos bien, es nuestra conexión absolutamente verdadera para nosotros. Relativamente al mundo occidental, la verdadera respuesta es sus costumbres. Para el mundo oriental, la verdadera respuesta son su cadena. Cada quien, cuando mira al otro, dice, sé que tú eres verdadero totalmente, cuando estás hablando de tú mismo. Cada quien sabe que venimos de un solo raíz y conocemos que fuimos separados a través de diáspora. Simbólicamente, en la noche de Pesach es la noche donde manifestamos esto mismo con tradiciones, con acciones, con diferencia. Pero todos acabamos en la noche de Seder con una declaración. El próximo año queremos estar en Jerusalén. El próximo año queremos estar en Jerusalén. Profundamente lo que estamos expresando es, ya queremos terminar este proceso de separar y volver a unirnos. Jerusalén es el lugar en el mundo que representa unión. Dije varias veces y lo repito ahora solo para terminar. Jerusalén es la única ciudad en la Biblia que aparece en el mundo moderno
que aparece en su forma plural. En hebreo, cuando hablamos en plural, terminamos las cosas con este sonido, im, Yerushalayim, Einayim, ojos, Einaim, un ojo, Ain, ojos, Einaim, Ozen, oído, Ozen, uno. Se manifestó su presencia en ese lugar, en este mismo lugar. Aspiramos a regresar a esta unión. Aspiramos a regresar a tener uno solo. Pero para no perdernos, debemos que agarrar cada uno sus costumbres, cada uno sus raíces. La misma Torah nos vuelve a unir. Y la misma metodología nos permite conocer que somos dos y nos hace falta un poco para volver a ser uno. Con este les quiero desear o les quiero compartir estos deseos. Que lograremos en esta salida de Egipto salir también de lo que estamos hoy por hoy. Salir de nuestra diáspora general y volver a unirnos en Jerusalén.